toma uno. Sonido Global presenta discos que a nadie le importan. Paren la oreja, señores, y escuchen sin pestañear, que el que no tiene remedio de algo se pone a quejar. Me botaron el trabajo, no me dieron prestaciones, no escucharon discusiones de este pobre alma de Dios. ¿Quién creen que tuvo la culpa? La culpa la tuvo el guado. Me voy a la pulpería a ver qué me pueden dar. Al notar que estoy sin plata, ni a palos me quieren fiar. ¿Quién creen que tuvo la culpa? La culpa la tuvo el guado. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Muy contentos de iniciar el cuarto episodio del el cuarto capítulo de discos que a nadie le importan de nuestro podcast. Y bueno, vamos a hablar de un disco que nos trae nostalgia, nos trae alegrías, nos trae muchos recuerdos en lo personal y creo que a mucha gente. Antes de todo, quiero dar un afectuoso saludo a mi primo Dani, quien está acá. ¿Qué tal? Un saludo para todos y todas, tal como lo dijo Adrián, también un saludo para vos. Adrián, estamos aquí desde algún lugar de Costa Rica con el cuarto episodio de nuestro podcast Discos que a nadie le importan. El día de hoy, como mencionaba Adrián, tenemos reminiscencias, tenemos recuerdos, tenemos evocaciones y tenemos noticias también, ¿verdad? Para el día de hoy. Dentro de nuestro anecdotario les vamos a ir mencionando cada una de ellas, porque hoy vamos a conversar de un disco que se llama Soque Lencho. El disco del día de hoy interpretado por don Lencho Salazar, Lorenzo Salazar, quien lastimosamente el día de hoy estamos 28 de agosto de 2024, nos despertamos con la noticia de su fallecimiento. Desgraciadamente nosotros teníamos ya planificado y programado la grabación del episodio número 4 del podcast con este disco, y lamentablemente el día de hoy pues nos toca la casualidad de encontrarnos con el fallecimiento de un gran músico, de uno de los representantes más importantes dentro de lo que es la cultura popular costarricense, específicamente en su aspecto musical, como lo fue don Lencho, ¿verdad? Don Lencho Salazar. Sí. Vamos entonces a continuar, ¿verdad? Con el desarrollo del podcast, pero también haciéndoles o contándoles, ¿verdad? Que nos llevamos hoy la triste noticia del fallecimiento de don Lencho, quien contaba con 93 años de edad. 93 años de edad, sí. Hoy, con la triste noticia, y precisamente hoy ya teníamos planeado
hacer el podcast, pero como decía Dani, nos despertamos con esa triste noticia del fallecimiento de don Lorenzo Salazar o Lencho. Sí, muy triste, verdaderamente para toda la... Pues para toda la gente, todas las personas relacionadas a la cultura de Costa Rica. Don Lencho Salazar nació el 4 de diciembre de 1931 en Naranjo de Alajuela, hijo de don Víctor Salazar Jiménez y doña Elisa Morales Corrales. Curiosamente, de sus papás fue de quien heredó él su gusto por la música, ya que su mamá lo inició, ¿verdad?, en estas lides. Y también su papá, leímos que en esos años era tocador de armónica en el lugar donde ellos vivían, que era en San Roque de Naranjo. El papá de don Lencho tocaba armónica o la también conocida como dulzaina, ¿verdad? Le llamaban pito también. Y también, sí, también le llamaban el pito, ¿verdad? A este instrumento. Y bueno, así fueron los primeros acercamientos hacia la música de don Lencho, pues vinieron por parte de sus papás. En el año de 1953, junto con don Paulino y don Miguel Porras Hidalgo, quienes eran hermanos, conforman el trío Costa Rica. Eso fue en la ciudad de San Carlos, en ese año de 1953. Así que se convirtió este trío en la primera agrupación, ¿verdad?, donde don Lencho inició su carrera musical. Ya en el año de 1957, en Escazú, conoció a don Roberto Gutiérrez Vargas, quien era el fundador de los Talolingas, y allí empezó a tocar con él en el grupo Los Talolingas, ante la ausencia del señor Carlos López, que había sido el primer compañero de este grupo de don Roberto Gutiérrez. Continuando un poco con los datos de don Lencho, tenemos que decir que él fue profesor de música, también inició su labor docente en el Conservatorio Castella. Allí fue contratado como profesor de folclore. A fines de los años 60 trabajó por allí, y luego, años más tarde, también trabajó en la Escuela Normal Superior de Heredia, también como maestro de música. Tengo sabido que él también trabajó en otros lugares. Si mal no recuerdo, también había trabajado en Escazú, también como profesor de música en alguna escuela por allá. Entonces vemos que la labor de don Lencho no se limitó solo a la parte estrictamente musical, sino que también fue educador. No sé, hago como un puente entre, me estoy imaginando, un puente entre su niñez, rodeado, digamos, de su padre, lo que comentaba Dani ahora, que ejecutaba lo que llamaban la dulzaina o la armónica. Ya traía sangre musical, ¿verdad? Por otro lado, su mamá lo impulsa a seguir con la música. En realidad él tenía muchos conocimientos. De hecho que, bueno, más adelante hablaremos de eso, pero él tocaba diversos instrumentos. Sí, siempre, ¿verdad? Dentro del ámbito donde él se desarrolla, empieza a crear un estilo musical
que luego se conoció como un estilo de música campesina humorística, porque hay mucho de eso también en la música de Lencho, siendo como tal vez un transmisor, ¿verdad? Del ambiente campesino, ¿verdad? Construyó todo un estilo musical, ¿verdad? Que le dio como su marca personal. Incluso en lo que es el área metropolitana de Costa Rica, Lencho también hasta se encargó de crear como una imagen también visual del campesino, ¿verdad? Porque hasta Lencho Salazar nadie, digamos, tenía el atuendo del chonete, ¿verdad? Del machete en la cubierta amarrado, cosas de ese tipo, que tal y como hemos conversado en otros podcasts, con el transcurrir de los años luego se transformaron en otra cosa, ¿verdad? Porque se transformó esa imagen tal vez del campesino con sus cosas jocosas, con sus anécdotas, con su manera de hablar, se transformó ya luego y se le dio como un carácter de burla. Eso lo hemos estado conversando, pero en el caso de Lencho Salazar se mostraba todo esto de una manera completamente costumbrista y humorista. Así tenemos entonces que él hizo bastantes canciones que grabó en sus discos y también interpretó canciones de otros compositores y de otros autores, y musicalizó también letras de otros autores. Por ejemplo, tenemos aquí el dato del señor Manuel Obando, de quien Lencho musicalizó algunos poemas muy famosos de él, como El Cadejos y La Llorona, que son de las canciones más recordadas de Lencho, y en donde él hizo la música y la letra pertenecía a este señor. Así, por ejemplo, ¿verdad? Porque también interpretó de muchos otros autores, tal vez como vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos del disco. Y tanto música original hecha por él como música de otros autores. Pasaríamos entonces nosotros también a recordar que don Lencho Salazar fue galardonado en el año de 1996 como miembro de la Galería de Cultura Popular Costarricense. Esto es un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de ese momento, del año 1996. Y también en el año 2001 obtuvo el premio Recamora. Este premio lo entrega a CAM y lo obtuvo también don Lencho. Obtuvo en el año 2003 el reconocimiento de la cadena mayor por parte de la primera dama de nuestro país, doña Leila Rodríguez de Pacheco. Eso en el año 2003. Parte de los reconocimientos que tuvo don Lencho en nuestro país fueron estos. Y fueron en vida. Importante. Sí, verdad, como decimos nosotros ahora, como estábamos mencionando, don Lencho se había retirado, ¿verdad?, de la vida artística y de la vida pública, creo que como desde el año 2003 me parece, que ya él se había retirado, ya una persona mayor, tuvo varias afectaciones de salud,
¿verdad? A partir de ese momento, y siempre pues salió avante hasta que ya el día de hoy, según leíamos en la mañana, pues falleció, creo que en la garita de Alajuela. Y según platicaba un hijo de él a algunos medios, decía que falleció de una manera muy, muy pacífica cuando se encontraba dormido. Bien, la discografía de don Lencho Salazar se convirtió en una discografía bastante importante para la música costarricense, porque desarrolló, como estábamos conversando nosotros, un tipo de música típica, pero con un estilo diferente tal vez al que se había conocido anteriormente a él. Porque, por ejemplo, teníamos nosotros también en la música de los ticos, por ejemplo, que es música típica, pero era una música dentro de su estilo, ¿verdad? Pero era una música más formal. Ya en el caso de Lencho, nos encontramos con una música cargada, ¿verdad? De anécdotas, de humor, contando situaciones cotidianas en la vida de los campesinos, tomando en cuenta mucho incluso el folclore como lo definía José Ramírez Sáizar en su libro Folclore Costarricense. Todo lo que tiene que ver con el folclore mágico, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las leyendas, ¿verdad? Con cosas de este tipo. En su repertorio, en su música, que empezó con un primer disco que salió en el año de 1900, si mal no recuerdo, de 1967, ¿verdad? Si no me estoy equivocando, fue la aparición de su primer disco, que se llamó Idia y Lencho. De allí, luego tenemos nosotros el segundo de los discos de don Lencho, que fue el titulado ¿Qué hubo, Lencho? Ese fue el número 2. De número 3 tenemos el disco de Adentro Lencho. Ese disco también. Son discos todos bastante recordados, ¿verdad? Los discos de Lencho. Incluso, bueno, hoy en día todavía se pueden encontrar por ahí algunos de los discos de Lencho. Y de esa manera llegamos al disco número 4, que es el que nosotros vamos a conversar el día de hoy, que es el disco que se llama Soquelencho. Con este disco nos pasó algo muy curioso, porque no tenemos dato específico del año de su publicación. Estábamos conversando ahora fuera de micrófono que pasaba mucho con el asunto de los discos, que en algunas ocasiones no traían incluido el año de publicación. Había muchos discos que sí traían el dato del año en que fueron publicados, pero también hubo muchos discos que no incluían ese dato, el cual, digamos, para efectos nuestros, por ejemplo, es un dato muy importante, ¿verdad? Desgraciadamente, como suele pasar con la música costarricense, no hay mucha información, ¿verdad? Verdaderamente, para encontrar información acerca de mucha de la música costarricense, hay que ser bastante exhaustivos en las búsquedas, porque no hay mucha información a la mano o al alcance. Así que entonces no podemos nosotros decir exactamente de qué año es este disco, pero podemos concluir
que fue un disco grabado en los años 70. El disco anterior a este, que fue el disco de Adentro Lencho, fue publicado en 1969. Luego, el Lencho, después de este disco número 4, que es Soque Lencho, también publicó más discos. Por ejemplo, el disco número 5 que Lencho publicó es un disco que se llama Órgano Típico, del cual tampoco tenemos dato del año, por cierto. Y luego del disco de Órgano Típico publicó un disco llamado Danzas Costarricenses. Ese disco se publicó en 1976. Bueno, teniendo ese dato y considerando también que el disco número 5, que es Órgano Típico, tampoco tenemos dato del año, podemos intuir o concluir aproximadamente que la fecha de publicación de este disco está entre el año de 1970 y 1975, tomando en cuenta que hay un disco más que no tiene fecha. Esperamos tal vez más adelante poder seguir investigando y encontrar la fecha exacta. Estos datos, porque verdaderamente sí son bastante importantes, ¿verdad? Para nosotros. Claro. Bueno, eso entonces, como les decíamos, en el año 76 se publica el disco de Danzas Costarricenses, y ya en el año 1979 publica otro disco que se llama El Rancho del Lencho. Ese disco del Rancho del Lencho fue publicado junto con el señor José Arturo Sandoval, conocido en el medio nacional como Emeterio Viales, y también con el grupo Los Chiquizaces de Naranjo. Ese fue en el año de 1979. Ya luego, adentrados los años 80, publica el disco El Abuelo Lencho. Y ya para los años, creo que fue ya entrado los años 2000, se publicó un disco compacto llamado Costa Rica Mía, que era un disco recopilatorio de canciones viejas de Lencho, pero con grabaciones nuevas de ese momento. Por decir. Sí. Okay. Ese fue el disco compacto. Como una recopilación. Con canciones nuevas. Como una recopilación, pero con grabaciones nuevas. O sea, de las canciones viejas que él ya había grabado, pero con grabación nueva. Ese es el disco que se llama Costa Rica Mía. Eso es interesante porque fue el único disco compacto que publicó Don Lencho en vida. Hay otros discos compactos, pero fueron publicados por Sony Music, creo que a fines de los años 90, parte de una serie que salió aquí en Costa Rica llamada Nuestra Música, en donde vienen recopiladas muchas de las canciones de los discos que él grabó con Indica, que era la compañía de entonces, ¿verdad? Industria de Discos Centroamericana, que luego se llamó o pasó a formar parte de Sony Music. Y ya en el tiempo en que Sony Music era la dueña de lo que fue Indica, fue cuando se publicaron estos discos compactos. Entonces se restauraron las grabaciones, se masterizaron y publicaron 2 discos compactos con muchas de las canciones que vienen en estos LPs que hemos mencionado. Por ahí también existe un disco publicado ya también entrado los años 2000, que es un disco de tributo a Lencho Salazar, grabado curiosamente por grupos de rock costarricenses.
grabaron un disco en homenaje a Don Lencho, haciendo versiones de varias de sus canciones. Esos temas, sí. Continuando con el tema de este disco, So Que Lencho, que para mí, para Dani y para mucha gente, yo creo que es muy interesante, muy atractivo en toda su temática. En lo que a mí respecta, lo que son vivencias personales, anécdotas. Yo recuerdo que tal vez fue como en el año 85 al 87. En el 87 mis padres lo compraron. Yo recuerdo que en esa época, qué sé yo, estaba niño todavía y pues me llamaba mucho la atención, específicamente el disco So Que Lencho. Habían más y bueno, mis padres compraron como 2 o 3 más, creo, los cuales atesoramos acá. Pero este disco, cada canción es una anécdota que digo yo que como que ilustra un campesino, una persona que conoce del campo, que trabajó al campo. Y hablando, Dani ahora habla un poquito de dónde nació, sus padres, las vivencias y todo. Él vivió en una época en la que se vivían anécdotas como, por ejemplo, el nombre de una canción que se llama Los Aparecidos. Hablaban de los famosos, los sustos que les pegaban, qué sé yo, o un fantasma, o algo alguna leyenda popular, los espantos, todo ese tipo de cosas. De todo este ambiente que se vivía a nivel campesino. Entonces no estamos hablando de una persona que como que trata de hacer un personaje campesino. No, él conocía la vida campesina, él trabajó al campo. Era un señor que conocía las raíces del campo, las vivencias, las conversaciones, las curiosidades, las formas de hablar, formas de hacer chistes, que todo eso él lo ilustró para mí magistralmente en estos LPs. Bueno, hoy que estamos hablando de So Que Lencho, enmarca perfectamente las vivencias de la gente, principalmente se habla del Valle Central, de las vivencias de la gente del Valle Central. Sí, todo, ¿verdad? Enmarcado en forma de canciones. Exacto. Pero transmitiendo, ¿verdad? A través de las mismas, todo ese sentir, ¿verdad? Y todo ese tono vivencial de la meseta central costarricense y de esa sociedad campesina, de la cual también hemos hablado nosotros ya, que recordamos, claro, también en el libro de las concherías. ¿Verdad? También permanece eso, está eso. Curiosamente también, bueno, me he encontrado yo en un libro escrito por el señor Guillermo Barzuna, que fue un profesor de la Universidad de Costa Rica. Tiene él un libro donde se recopilan una serie de textos que él escribía para revistas y periódicos, principalmente del ambiente universitario, hablando acerca de la música de Latinoamérica y también hablando de la música costarricense. Ese libro se llama Cantores que Reflexionan, y hay una parte dedicada al cantar tradicional costarricense, en donde tenemos nosotros una explicación bastante exacta de lo que es este tipo de música, ¿verdad? Sabemos que muchas personas en Costa Rica recuerdan o tuvieron en algún momento conocimiento de todas estas músicas, pero también sabemos que existe
un gran desconocimiento, ¿verdad?, por una gran parte de la población y un desconocimiento por parte de las nuevas generaciones, que es en donde nosotros queremos aportar un poco, ¿verdad? Y que la gente que no conoce esta música, que no conoce estas grabaciones, que lo hagan, y también que las viejas generaciones pues lo tengan a mano también, ¿verdad? Y nutran sus remembranzas también con todo lo que nosotros conversamos aquí. Pero volviendo al tema del libro de don Guillermo Barzuna, tenemos aquí varias definiciones que explican muy bien lo que estábamos mencionando nosotros acerca del contexto de la música de Lencho Salazar. Entonces vamos a extraer de este libro, del capítulo 8, que se llama Cantar Tradicional Costarricense, un par de párrafos que expresan lo siguiente, refiriéndose específicamente a los textos de esta música, de estas canciones. Y dice así: el poema y la canción popular costarricenses resultan fuertemente referenciales en relación con el espacio y la historia local. Hay un constante deseo del hablante lírico de conferir veracidad a su discurso, lo cual se comprueba en las referencias a productos, fechas, datos geográficos, históricos y culturales pertenecientes al contexto local. De lo anterior se desprende un sentido telúrico de apego y valoración a lo terrestre, animado o mineral. La tierra costarricense resulta portadora de fertilidad, de amor y en general de rasgos positivos para el cantor. Esto le confiere a la canción un fuerte sentido espacial, como puede verse en la mayoría de sus textos. La expresión lírica es sustituida en muchos casos por el discurso anecdótico, que en algunos textos llega a lo conversacional. La visión de la patria aparece bajo una retórica idealizante, sin asomo alguno de preocupación contestataria. Es una poética de corte costumbrista y localista, salvo algunas excepciones. Desde el punto de vista formal, no presenta una estructura definida y única, sino que en su lugar surge una diversidad estrófica que presenta una gran variedad: cuartetas, corridos, himnos, romances, sonetos, etc. Bueno, esto es lo que hemos extraído de este libro, y como vemos explica muy bien lo que nosotros estábamos conversando, ¿verdad? Referente a la parte lírica de estas canciones. En lo que es lo musical, pues adopta y rescata don Lencho una serie de rítmicas y una serie de instrumentos que, como dijo Adrián al principio, él ejecutaba, como son la marimba, el acordeón, la guitarra, el violín y varios otros instrumentos, como la mandolina también. Hay una pieza que sale con el quijongo guanacasteco del guacal. Sí, también, incluso en los discos, ¿verdad? Recuerdo que tenía, a veces en su presentación, venía explicado, por ejemplo, decía Lorenzo Salazar, su acordeón, su guitarra, su marimba, en estas canciones muy costarricenses, o algo así por el estilo. Entonces ahí se vale don Lencho, pues también de una tradición costumbrista en la música. Entonces podemos encontrar aires de parranderas, de mazurcas, ¿verdad? Incluso ya de ritmos
similares a otros ritmos de otros países, ¿verdad? Como por ejemplo el corrido mexicano, ¿verdad? Que eran músicas que influyeron mucho en este desarrollo local de la música campesina, lo cual tiene también una explicación muy buena, en el sentido de que la música que escuchaba la gente en ese entonces era la música que se escuchaba por medio de la radio, y en Costa Rica se escuchaba mucha música mexicana. Entonces es lógico, ¿verdad?, que esas músicas hayan influido al campesino costarricense a la hora de interpretar, ¿verdad?, y de componer con sus instrumentos, ¿verdad?, sus músicas, y de escribir sus letras. Entonces todo eso es preponderantemente, ¿verdad?, importante. No sé si estoy siendo redundante. No, pero está bien. Con esas dos palabras, pero así es. Entonces, en el caso del disco de Soquelencho, que estábamos nosotros comentando, sí, tal como Adrián recuerda cómo fue que escuchamos este disco, yo les puedo contar que yo creo haber escuchado este disco aproximadamente, tal vez entre el año 82 y 84, por ahí. Fue la primera vez que lo escuché, y recuerdo que estando yo chiquillo en esa época, lo primero que me llamó la atención fue la portada, ¿verdad? Porque la portada es una estampa típica muy bonita, que trae una carreta con bueyes, y viene el Lencho, una casa, ¿verdad? Y unos niños ahí, un perrillo también. Entonces una portada muy bonita, como lo son también las de los otros discos de Lencho, que probablemente en algún momento también vamos a comentar. Y luego de eso, lo primero que me llamó la atención a mí, estando chiquillo y que recuerdo, es que las canciones eran vacilonas. Eso es lo que yo recuerdo, ¿verdad? La primera impresión que yo tuve de estas canciones era que eran canciones vacilonas, que eran canciones graciosas, o que a mí me parecían muy graciosas, por la manera de hablar, por la manera de relatar, ¿verdad?, lo que se está contando en las canciones. Entonces me llamaba la atención. Este disco contiene 14 canciones, y la primer canción del disco es una canción que se llama La culpa la tuvo el güaro, y una canción donde se escucha como si la gente, o como si Lencho o el grupo que está tocando estuviera en una cantina, ¿verdad? Eso fue lo que se trata de recrear aquí. En realidad, pues no sabemos nosotros si... Bueno, esto supongo que fue grabado en el estudio, ¿verdad? Recordemos que Lencho grababa en los estudios de Indica. Y me imagino pues que allí hicieron ¿verdad?, pues todas las grabaciones o las ediciones para recrear, digamos, el ambiente de una cantina. Pero como decía Adrián, verdaderamente, o sea, uno escucha la canción y es una cantina tal cual, ¿verdad?, lo que se escucha. Y la gente ya media borracha acompaña en el coro de la canción. Entonces era muy llamativo, para mí resultaba muy llamativo, ¿verdad? Y tal cual menciona don Guillermo Barzuna en su libro, en lo que leímos hace un rato, ¿verdad? Pues se toman todo el sentido de patria, ¿verdad? El sentido de lugar, el sentido de pertenencia a un terruño, a una forma de vivir, a un contexto social, a un constructo también social, lo cual resulta muy interesante, ¿verdad? En donde también se toman en cuenta la naturaleza, dice lo espacial, ya sea mineral o viviente. Entonces tenemos también canciones
como Pa' Punta Arenas y Viaje al Puerto, que son canciones donde se relata un paseo, Un ¿verdad? viaje y curiosamente utilizando el tren, que era pues uno de los medios de transporte pues que tiene muchos años, ¿verdad? En nuestro país y que era muy representativo porque, bueno, perdona que te haya interrumpido así, pero nada más quería agregar que, igual que Dani, me resultaban muy graciosas las anécdotas, todo. Es que uno se metía y era como, uno se mete en la canción y retrata exactamente el mensaje de él de una forma muy natural, sin improvisaciones, o sea, perdón, sin imitaciones y de una manera jocosa, además de una manera muy natural, qué sé yo, un vendedor, lo que vendía, si vendía chance, si vendía mamones, si vendía, por ejemplo, las frutas, verduras, si están, como el ejemplo que dio Dani en la cantina, se escucha a la gente, se escucha la grabación tal cual como si estuvieran dentro de una cantina. Por ahí he escuchado gente que dice que la grabaron en una cantina. No sé qué tan cierta será esa teoría, pero sí, cada una de las canciones trae no solamente la parte vacilona, sino también, para irme bajando un poquito, sino también algunas piezas que son un poquito tristes, algunas melancólicas y algunas muy reflexivas y unas muy poéticas, de una poesía muy reflexiva para reflexionar sobre cómo vivían el campesino, la vida del campesino. Es una poesía muy costumbrista, ¿verdad? Pero no por eso plana o sin sentido, como dice Adrián, ¿verdad? Dentro de lo que es el costumbrismo, ¿verdad? Costarricense, sí hay unas canciones bastante reflexivas, ¿verdad? Que sirven para eso. Y lo que sucede con este disco, o por lo menos lo que me sucedía a mí, es que son relatos que uno se puede imaginar. Cuando yo estaba chiquillo, yo recuerdo que yo escuchaba estas canciones y yo me imaginaba todo lo que se estaba contando ahí. Porque como dice Adrián, si uno se mete dentro del relato de la canción, uno se puede imaginar todo. Entonces por eso es que resulta en algunos momentos gracioso, en algunos momentos reflexivos, en algunos momentos triste. Por ejemplo, con la canción del boyero, que recuerdo que me producía a mí como esa tristeza. Nostalgia, sí. ¿Verdad? Pero yo creo que primaba siempre el aspecto humorístico. Eso era lo que más me llamaba la atención. Y tenemos aquí que en este disco, bueno, nosotros escogimos este disco de Lencho, que es el disco número 4 que él grabó. Lo escogimos precisamente porque fue el primer disco de Lencho Salazar que escuchamos. Por eso es que lo escogimos, ¿verdad? No estamos empezando por el primer disco publicado por Lencho, porque quisimos hablar primero de por haber sido el primero que escuchamos. Los dos. Entonces aquí tenemos canciones de Lencho y de otros compositores, como estuvimos mencionando hace un rato, ¿verdad? Poemas de don Manuel Obando, como Aparecidos. También tenemos una canción llamada Pa' usted Elaida, que es de Carlomagno Araya. El Indio Enamorado, que es una canción tradicional costarricense, ¿verdad? Una canción anónima. Y que según nos relata el desaparecido y recordado guitarrista Luis Castillo también en uno de sus libros de la música más linda de Costa Rica,
El Indio Enamorado es una danza típica de Matambue y Coya, rescatada en un folleto de música criolla, colección de canciones y danzas típicas de la Secretaría de Educación de San José en el año de 1934. Entonces suponemos que ese folleto fue una de las tantas recopilaciones que hicieron algunos músicos en Costa Rica en la primera parte del siglo XX en Guanacaste. Uno de ellos fue José Daniel Zúñiga, que junto con otros anduvieron recopilando música guanacasteca para enseñarla en las escuelas. Entonces suponemos que de ahí, ¿verdad? Es donde viene la recopilación de esa canción. El Boyero es una canción de don Héctor Zúñiga y otro señor de apellido Salazar. Tenemos luego una de las canciones que les conversábamos de los paseos a Punta Arenas, que se llama Viaje al Puerto. Esa fue escrita por don Héctor Zúñiga también, que sabemos que es uno de los compositores también más recordados de Costa Rica. Y respecto a lo tradicional y a lo que tiene que ver estrictamente con la sociedad costarricense, sabemos que antes, ¿verdad? En aquellos años, ¿verdad? Idos, ¿cuál era el paseo que toda la gente hacía? Punta Arenas, ¿verdad? Y en tren, como mencionaba Adrián, ¿verdad? Ese era el paseo. Incluso yo recuerdo que a uno lo llevaban a pasear a Punta Arenas. Yo lo recuerdo. Uf. Y así todavía a las generaciones anteriores, ¿verdad? Siempre. Entonces en estas canciones se relata eso, verdaderamente se relata un paseo a Punta Arenas tal cual era, tal cual sucedía, ¿verdad? Hay otras canciones, por ejemplo, una que se llama La Luna de Miel, que también es poema de don Manuel Obando, musicalizada por Lencho. Está la canción de Matrimonio Mal Hecho, que es de Emeterio también. Luzmila Sofeifa, una canción compuesta por Luis Jiménez Aguilar. Y un poema que se llama Despedida, que escrito por Jesús Murillo, y también la música de Lencho, que por cierto es uno de los poemas costumbristas de los más bonitos, ¿verdad? Que yo he escuchado en Costa Rica, o tal vez por haber sido de este disco, pero nosotros lo recordamos mucho, ¿verdad? Claro. La clásica clásica marimba de fondo y él narrando encima. Y una carta de despedida, por eso se llama así, ¿verdad? Por eso se llama Despedida. Que es una carta de despedida, ¿verdad? Para un se puede decir un amor imposible, ¿verdad? Sí. Y muy 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 bonito, de verdad, lo que es este disco de Lencho, que como ya muchos de ustedes sabrán, vamos a tener nosotros, ¿verdad? Allí en nuestro canal de YouTube, que se llama Sonido Global CR. Ahí va a estar el disco Soque Lencho completo para que ustedes lo puedan escuchar. Las 14 canciones, ¿verdad? El disco completo va a quedar allí, y vamos a poner nosotros, como siempre lo hacemos, el enlace, tanto en YouTube como en Spotify, para que ustedes puedan escucharlo. No sé, Adrián, si tenés vos alguna otra anécdota o cosa que comentar acerca del disco de Lencho. Sí,
Bueno, va muy relacionado con, con lo que vos mencionabas sobre la escenificación, si puedo inventar esa palabra o si ya o se puede utilizar, de cada tema. Para mí en lo personal y para Dani, andamos en una edad similar y como lo explicaba Dani, fue el primer disco que escuchamos los dos. Y pues Lencho Salazar para nosotros ha sido un referente muy importante. De hecho que ha sido como una de las inspiraciones que hemos tenido más significativas para hacer otro tipo de canciones, así al estilo criollo o del estilo de alguna anécdota que nos pase a nosotros, humorístico. ¿verdad? Humorístico, sí. Hemos tenido como esa afinidad los dos, ¿verdad? Hacia este tipo de canciones, hacia este tipo de música. Y es algo muy interesante porque nos influyó a cada uno en su momento por aparte. Ya luego nosotros, pues con el tiempo y más grandes, como que unimos esa afinidad, ¿verdad? O unimos esas afinidades. Pero curiosamente fue como influencia para los dos. Sí, básicamente para mí es un disco, una joya, atesorarlo. Bueno, yo no sé cuántas decenas de veces lo he escuchado, pero nunca se cansa uno. Escucha cada canción y me lleva a esa escena, me lleva, y eso es lo que a mí más me ha inspirado en la parte de originalidad, de creatividad, de realismo en el personaje, no en el personaje, sino en el campesino de la época, en las anécdotas que se daban en ese tiempo, qué sé yo, la gente, el lenguaje, etcétera. Y bueno, dentro de toda la música que nos gusta, porque nos gusta mucha música, a los dos nos influyó curiosamente en diferentes épocas, como decía Dani, Zoque Lencho. Sí, tiene un lugar bastante importante, ¿verdad? Digamos, esta música en lo que se refiere a la música costarricense. Así que queremos invitarles a todos y a todas ustedes a que escuchen este disco. Allí lo vamos a dejar para que evidencien ustedes lo que nosotros les estamos compartiendo en este podcast y podamos así entre todos pues compartir tal vez el gusto, el rescate, ¿verdad? Y el recuerdo de estas músicas y el recuerdo de un señor músico, compositor, ¿verdad? Instrumentista, educador, que ha partido el día de hoy, pero que deja indudablemente uno de los legados musicales más importantes para el país, para Costa Rica, y por lo tanto creo que es merecido que esto no quede en el olvido, sino que más bien pues que las nuevas generaciones puedan reconocer y valorizar todas estas cosas, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país y en nuestro medio, que sabemos que es cuesta mucho, ¿verdad? Que todas las cosas relacionadas a la cultura se tomen en cuenta y se les dé el valor que merecen. Entonces, de mi parte, quiero agradecerles por su escucha el día de hoy. También recordarles que estamos en YouTube, en el canal Sonido Global CR,
como Discos que a nadie le importan podcast, de la misma manera en Spotify, y ahora estamos en TikTok también. Entonces les invitamos a seguirnos por allí, les invitamos a seguirnos por TikTok. Allí estamos subiendo información y estamos subiendo videos acerca del canal y de los discos que estamos publicando por acá y conversando por acá. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Espero que pronto nos estemos escuchando nuevamente, y le cedo el micrófono a Adrián para su despedida. Muchas gracias, Dani, gracias por todo tu aporte. En realidad, pues me trae muchas anécdotas bonitas, me trae muchos recuerdos lindos, y lo sigue haciendo, lo va a seguir haciendo, sin duda. Yo también me despido, les doy las gracias a todos ustedes por tomarse tiempo y escuchar un poquito de esto que, si a nosotros nos influyó, qué sé yo, de niños, ¿por qué no ahora la juventud, tal vez a algunas personas, a algunos jóvenes les pueda interesar? Y si no saben algo, si no saben qué significa algunas palabras, pueden preguntarle a sus papás o a sus abuelos y van a encontrarle significado a muchas cosas. Muchas gracias. Ya Dani les dio los contactos. Como les decía, estamos en TikTok ahora. Y pues ha sido un placer compartir. Y ojalá que siga una cadena compartiendo este tipo de joyas. Como lo decía, como lo es el disco Soquelencho. Nos vemos la próxima. O nos escuchamos la próxima, más bien. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Whoop. Que esté muy bien. Nyaput, hati dia soida, etrang malat sayu termei.